Como hace poco hice un análisis a la tercera temporada de Re:Zero, pensé en que es un buen momento para recapitular los videos del mismo tipo que hice la primera y segunda temporada hace mucho tiempo. Claro, en esa época tenía otro micrófono y también otro nivel de edición, pero detalles. Así que en esta ocasión he decidido recopilar el viejo contenido que hice y juntarlo en uno solo. No quiero decir que este es un video del tipo historia y evolución, porque en sí, cuando hice todo esto, siempre asumí que si alguien veía el video es porque ya sabían la historia de Subaru y solo quieren ver cómo es que fue cambiando su mentalidad a lo largo del anime. Antes de empezar les pido que sean comprensivos con el conejo de hace 2 o 3 años. Y eso porque van a ver que mis videos en esa época eran algo diferente. Ah sí, en su momento las ideas que usé para esos videos fueron hechas teniendo en cuenta las ideas trabajadas por Killer Robes en sus videos de Re:Zero. Como me gusta ser cordial, yo me puse en contacto con él y le pregunté si le importaba que haga un video en base a las ideas que él exponía, y me dio total libertad. Así que si encuentran cierta similitud, ya saben por qué. Bienvenidos a Análisis y Evolución a Subaru Natsuki, al menos hasta la tercera temporada o el arco 5 del anime. Empecemos. Re:Zero tiene un inicio raro. El prota es teletransportado de la nada a un mundo mágico en donde existen niveles de poder y una política definida. Pero él no tiene interés en esto y aunque lo tuviera, no podría dedicarse a eso debido a que no tiene talento para ambas cosas. La historia del inicio no cuenta con un rumbo fijo, porque ni siquiera el prota sabe qué es lo que quiere, y tampoco hay un objetivo fijo. Quizás esta particularidad sea la culpable de que algunas personas opten por torpear Re:Zero o simplemente tacharlo como malo en base a la poca ambición que muestra Subaru al inicio. Pero es acá en donde el factor de retorno por muerte hace la diferencia, y lo hace para bien. La gente interpreta este poder como que es una gran habilidad para Subaru, porque solo necesita morir para solucionar las cosas, y tiene razón, desde el punto de vista lógico. Pero ¿qué hay de la sensación de morir siendo cortado por la mitad? De la sensación de morir siendo decapitado. O morir tras saltar de un gran precipicio. Morir no es una sensación placentera, y nunca lo será. El ser humano nunca estará dispuesto a repetir la sensación de dolor. ¿O acaso cuando te quemas una mano, pones la mano sana para quemarla también? No, ¿verdad? Recuerdo haber leído el testimonio de una persona que dijo que casi moría atropellado por un camión, y quien si bien pudo recuperarse, afirma que desde entonces tiene ansiedad cada vez que oye un auto. Y si alguien, quien experimentó la cercanía de la muerte solo una vez, está con ese trauma, imagínense todos los traumas que alguien con más de 30 muertes debe llevar. Subaru nunca puede morir en realidad, ya que siempre regresará al pasado, pero ¿cómo castigas a una persona que no puede morir? Esto es lo que se habrá preguntado el autor en algún momento, y la respuesta a esta pregunta es quitarle las ganas de seguir viviendo. El hecho de que Subaru no pueda hablar de su poder soluciona un montón de cosas que romperían el show, y a la vez terminan rompiendo él. Cada vez que Subaru muere, deja un mundo atrás, un mundo donde hizo amigos, experimentó el amor o simplemente experimentó una horrible muerte. Pero una vez que ese bucle termina, todo desaparece, y lo único que recuerda las experiencias de esos mundos es él. Me ha pasado que debido a que tengo buena memoria, recuerdo cosas pequeñas de mis interacciones con mis amigos, interacciones que luego ellos olvidan, y cuando se los comento de nuevo están como, ¿de qué hablas? Eso nunca pasó, y no puedo evitar sentirme un poco mal, porque es como si ellos hubieran avanzado hacia adelante sin mí. Sé que es una forma exagerada de plantearlo, pero si yo me sentía así por una tontería, imagínate cómo se siente Subaru cuando los días que vivió junto a los demás y lazos que formó con ellos desaparecen cuando muere, y ahora debe volver a tratar con ellos como si fuera la primera vez. Debe fingir que no los conoce, y cuando finges algo no sale natural, y precisamente porque él actuaba muy irreal es que llega a ser asesinado un par de veces más por personas que fueron sus amigos en mundos anteriores. Es por esto que Subaru siempre está en soledad, no importa cuánto se esfuerce, no importa cuánto haga, todo se desvanecerá cuando él muere en un bucle no exitoso. Él será el único que tendrá recuerdo de los mundos que desaparecen después de su muerte. Todos pueden ver que Subaru está sufriendo, pero nadie entiende por qué, así que lo único que pueden hacer es darle su apoyo incondicional. La escena de Slat Pillow logra hacer entender a Subaru por qué pelea y no ha huido de sus problemas. Pelea porque no quiere dejar morir de nuevo a sus amigos, no quiere verlos sufrir, porque si bien todos son más fuertes que él, eso no evitará el trágico fin que les espera. Así que él carga los sentimientos y emociones de las versiones de sus amigos que se quedaron en los mundos anteriores. Y lo más terrorífico, él los carga solo, y su carga es tan importante para él que el miedo a perder a sus amigos es mayor a su miedo a morir. Pero a veces la carga es muy pesada, tanto que puede hacer que uno ya no mire su camino y solo siga caminando de la misma forma que antes, debido a que él ha estado haciendo las cosas solo. Se cree que tiene el derecho para intervenir como él quiera, sin tener en cuenta los sentimientos de los demás, pero ya tocaré este tema más adelante.
Pero, ¿qué necesita Subaru para poder encontrar la forma de sobrellevar su soledad sin rendirse? Para que Subaru pueda sobrellevar su soledad sin perder a los demás, él debe cambiar. Pero cambiar para bien, es decir, debe volverse una mejor persona para el momento que se necesite. Ya que si no es la persona que se necesita, tendrá que empezar de nuevo. La única cosa que podría liberar a Subaru sería contar lo que él pasa a los demás, pero no puede. Estos sentimientos de frustración y soledad llevan a Subaru a cometer errores. Errores con las personas que quiere proteger, ya que, en cierta forma, no puede contar con ellos como ellos cuentan con él. Y cuando nada pareciera que cambie, por más que lo intente, empieza a creer que sus esfuerzos son realmente en vano, y todo sería mejor si simplemente desapareciera, o huyera de todo. La pregunta no es si Subaru sobrevivirá a lo que se viene. La verdadera pregunta es si podrá ser la persona que se necesita, para cuando llegue el momento. Una persona capaz de poder dejar sus diferencias de lado por un bien común. Una persona capaz de saber leer el ambiente y no hacer o decir tonterías. Y también debe volverse una persona capaz de cumplir sus promesas. Betelgeuse y la ballena blanca serían los encargados de presionar a Subaru por todos los medios para convertirlo en esa persona, ya que si quería salvar a todos debía aceptar que se equivocó y aliarse con las personas que no creía aliarse, o simplemente entender que no importa qué tan hundido estés al final del día, si tienes la voluntad puedes convertirte en la persona que quieres ser, aun si es tarde. Lo más fascinante de todo es que los arcos tienen relación con el desarrollo de Subaru. Arco 1, inicio, es donde empieza la historia, y Subaru aún no descubre lo que debe hacer. Arco 2, confianza. Subaru entiende que su poder puede ayudarle a salvar a todos, pero ahora descubre un nuevo temor. Teme más perder a un amigo que la muerte, y por eso no dude en suicidarse en el precipicio. Arco 3, conciencia de sí mismo. Debido a los sucesos anteriores, Subaru cree que puede pisotear los sentimientos de los demás, ya que se mira como alguien importante y por encima de todos. Por eso todo le sale mal, y no es hasta que consigue perdonarse y el apoyo de Ren que todo le sale mejor. Pero sabemos que a Tapei le gusta hacer sufrir a Subaru, así que ahora que Subaru está dispuesto a confiar en una persona para que lo apoye incondicionalmente, ¿cómo vuelve a dificultarle las cosas y le fuerza a abrirse a los demás? Pero eso es todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo y que sigas viendo mi contenido. Por último, quiero especificar que para hacer este vídeo me inspiré mucho en el video de Killer Rogues. Sin nada más que decir, nos vemos. La incertidumbre es algo que siempre estará en nuestra vida, especialmente cuando decides empezar a hacer un cambio. Pero ¿cómo estarás seguro de que lo que has decidido es lo correcto? No solo para ti, sino también para tus seres queridos. Además, ¿tendrás lo necesario para tomar las decisiones que necesitas? ¿O es que preferirás irte por el camino fácil? Pero, ¿cuál es el camino fácil en realidad? Desde hace mucho que quería hacer este video, así que espero que lo disfruten tanto como yo disfruté de hacer el guión. Y tengo un aviso importante para el final del video, así que si eres de Perú, agradecería mucho que lo veas. La segunda temporada es señalada como aquel arco donde Subaru aprende a amarse a sí mismo y a evitar considerar el retorno por muerte como algo de lo que puede abusar libremente. Pero no pienso que es todo lo que el arco le enseña, y para poder explicar cuál es el mensaje total, es que hago este vídeo. Para hablar de la historia de una persona no solo es necesario documentar sus acciones a lo largo de un intervalo de tiempo, sino que también hay que comprender cuáles son los puntos de inflexión en el desarrollo de un personaje. Pero hay algo curioso con esta trama, ya que cuando hablamos de Subaru, pareciera que dentro de este idiota hay dos personas en realidad. No digo que tenga algún trastorno de bipolaridad, pero es curioso ver cómo Subaru a sus 17 años andaba fragmentado, y cada fragmento suyo era una parte muy opuesta al otro. El Subaru niño se creía capaz de todo, y era alguien con ganas de comerse el mundo, pero su contraparte adulta era alguien que huía de la realidad, y quien se creía incapaz de lograr algo bueno con sus habilidades. Pero es curioso cómo ambas versiones sufrían debido al mismo factor, o, mejor dicho, la misma persona, Kenichi Natsuki. La primera temporada es algo incómodo de ver, porque vemos a alguien patético tratar de afrontar cosas que lo superan, y lo vemos fallar. Esta es una jugada osada por parte de Tapei, porque trata de hacernos empatizar con alguien que apenas conocemos. Pero la primera temporada no abarca el pasado de Subaru, por lo que empatizar con este idiota puede ser difícil, a menos que empieces a valorar a Subaru por los problemas que afronta, y puedo decir que este fue mi caso. Empecé a valorar a Subaru porque sentía que comprendía su soledad, y porque, al igual que él, yo también buscaba ser reconocido. Pero ahora la segunda temporada nos sirve para entender el porqué de la negativa actitud de Subaru al inicio de todo, y es porque en toda su vida, él estaba viviendo y fallando a las expectativas de ser el hijo de Kenichi Natsuki. No es que su padre le haya dicho explícitamente que debe vivir como él, es solo que la gente de su entorno sabe que Kenichi es alguien grandioso. Por ende, su hijo debe ser alguien capaz de llevar el título. Y acá empiezan los problemas.
No sé por los demás, pero la única persona a la que debo explicaciones por mis actos es a mí mismo. Pero esta conclusión a la que yo llegué me costó algo de tiempo, y sin ánimo de ponerme como ejemplo general, universal e incuestionable, puedo entender el por qué un niño no haya visto esto con claridad. Es triste ver cómo el Subaru niño intentó cargar con el legado de Kenichi, y más allá de que eso haya sido bueno o no, vivir complaciendo las expectativas de otros puede llegar a ser agobiante. Vivir imitando la vida de otra persona no es de ninguna forma una manera sana de vivir. No digo que esté mal que Subaru haya querido ser como su padre, pero es que hay una diferencia entre tomar a alguien como modelo para seguir adelante y tratar de imitar la vida de ese alguien al milímetro. Y no es que eso de que Subaru imita a Kenichi es algo que yo me inventé. La serie misma nos deja en claro esto con las actitudes que Subaru usa para relacionarse con los demás. Esas actitudes las copió de su padre, y es que es lógico. La figura social con la que creció Subaru se relacionaba con los demás de esa forma, y si un niño crece pensando que eso está bien, ¿por qué no replicarlo? Y este fue el error de Subaru. Un niño de 10 años anda tratando de imitar a la perfección las actitudes y logros de un adulto. Su padre ha llegado a ser lo que es debido a que él recorrió un camino, y ese camino que recorrió es lo que le hizo ser Kenichi. No digo que está mal que Subaru quiera ser como su padre, pero el protagonista debe cumplir su meta siendo Natsuki Subaru y conservando su individualidad. Y la serie nos deja en claro esto, no solo con Subaru, sino también con otros personajes. Ren también era alguien que hace mucho había perdido su individualidad, debido a su insana obsesión con su hermana. Detalles como el que se arreglaba para parecerse a ella pueden ser detalles lindos, pero también perturbadores, ahora que sabemos la razón por la que lo hacía. Algo que me molesta mucho de la serie es que la novela se nos deja en claro que Ran quería ayudar a Ren a recuperar su individualidad, pero no sabía cómo. Y este dato fue omitido en el anime. Pero volviendo al tópico del vídeo, Subaru empieza a ver que su estilo de vida está mal. No, de hecho ya era consciente que necesitaba ayuda, pero no se animaba a pedirlo porque el grandísimo hijo de Kenichi Natsuki necesitaría ayuda. Es por eso que, como si fuera algún tipo de animal raro, empieza a encerrarse en su habitación, ya que no quiere seguir decepcionando a los demás. El episodio 18 de la primera temporada crea la situación para esto, para que Subaru decida pedir ayuda a los demás. Es en este momento en el que Subaru se da cuenta de que está bien pedir ayuda si estás en problema. Y también ayuda el hecho, he dicho muchas veces ayuda, y también ayuda el hecho de que nadie en Lugunique lo conocía por ser el hijo de Kenichi Natsuki. En cierto modo, siento que para Subaru fue más fácil dar lástima en el mundo Isekai que en su mundo original. La escena del carruaje es hermosa, porque más que ver a Subaru tener un momento cool con la mujer que ama, vemos a un tipo comprometido con cambiar su actitud de mierda para poder ser una mejor versión de sí mismo. Pero la historia de Re:Zero no termina aquí, porque tenemos la segunda temporada, la cual es algo extraña, y por no decir larga. Los primeros 4 episodios no se sientan del todo como una parte de lo que vendrá después, sino que es más como un complemento a la resolución a la que Subaru llegó al final de la temporada anterior. Si Subaru decidió que debe empezar a cambiar, entonces debe afrontar las cosas que ha estado evitando. Sincerarse con sus padres. El reencuentro con sus padres reafirma y complementa la resolución que Subaru consiguió en el arco anterior, pero también sienta las bases para lo que vendrá después. Tanto Kenichi como Naoko tienen palabras y momentos para hacer entender a Subaru que su forma de actuar estaba mal, pero aun cuando él se había vuelto aquella lamentable persona, ellos todavía lo amaban y quieren lo mejor para él, y todo esto sin pedir algo a cambio, y esto es lo que rompe a Subaru. Subaru comprende que sus padres lo aman de forma incondicional, y lo hacen porque quieren y no porque deben, así que no es de extrañar que Subaru rompa en llanto porque se da cuenta de algo. Él toda su vida sentía que debía vivir bajo las expectativas de ser el hijo de Kenichi. El que una persona deba hacer algo no necesariamente significa que quiere hacerlo. Es por eso que Subaru colapsó al tratar de ser como su padre, porque sentía que debía hacerlo en vez de querer hacerlo. Y ahora él siente que como hijo quiere cuidarlos cuando estos sean viejos, pero ya no podrá hacerlo aunque deba hacerlo. Más allá de que la charla con su padre le haya servido para quitarse una carga del pasado, también hizo que se renueve su resolución. La resolución de ayudar a sus compañeros, mientras que la charla con su madre daría a Subaru un norte, es decir, le trazaba un posible camino al futuro, un camino que Subaru debe recorrer para hallar la versión de sí mismo a la que desea llegar. La frase de Naoko, lo importante no es el inicio o la mitad de tu viaje, sino cómo termina, sería la única indicación que Subaru tiene en esta nueva aventura para hallar su respuesta, la respuesta al tipo de persona que debe convertirse. Y es acá donde todo se va a la mierda. Subaru empieza a morir y debido a que tiene la resolución de no perder a ningún ser querido, es que no duda en desechar su vida si es que eso logra garantizarle un mejor futuro. E incluso el mismo anime nos indica con su opening que la mente de Subaru se anda deteriorando. Detalles como estas letras japonesas que salen en algunos fotogramas nos dan indicios de lo que pasa en la mente de Subaru.
Ay, por cierto, si tienen curiosidad de lo que dice el mensaje dice lo siguiente: si es por ti, no me importa cuántas veces tengo que morir. Pero pasa algo raro, si Subaru anda usando su poder de forma efectiva, ¿por qué todo le sale mal? Estoy seguro que cualquier conocedor de la obra ya debe saber la respuesta a eso, pero como soy un huevón que le gusta sobrepensar las cosas, pienso que en realidad es algo más complicado. El retorno por muerte es una habilidad curiosa y que a lo largo de la historia ha significado distintas cosas. Mientras que en la primera temporada asolaba a Subaru haciéndole sentir la soledad, en la segunda temporada el retorno por muerte ya no es tanto un detrimento porque vemos a Subaru abrazar su autoridad. Entonces, ¿cómo afecta ahora el retorno por muerte a Subaru? En este momento, Subaru quiere ser alguien genial como su padre, pero sin olvidar que debe seguir siendo Subaru en el proceso. Y si él tiene la habilidad de regreso por muerte, ¿por qué no usarla y hacer provecho de ella? Y tiene razón, ¿qué de malo hay en usar el retorno por muerte para hallar un mejor futuro para él y sus seres queridos? Y si algo sale mal, simplemente puede retroceder en el tiempo para solucionarlo. Quizás, ahora que busca ser una mejor persona, solo quizás este sea el tipo de persona al que debe aspirar. Alguien capaz de cargar con los problemas de los demás y morir con ellos. Es un modo de pensar lógico, y el cual pone el bien mayor por encima de todos, incluso por encima de él. Esta es la respuesta a la que llegó Subaru durante los primeros bucles del arco 4. Es la respuesta que dio a alguien quien siempre vivió bajo la vida de alguien más. Es este alguien a quien se le asignó la tarea de encontrar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de persona debo ser? Entiendo que Subaru está motivado a encontrar el tipo de persona que quiere ser, pero las circunstancias no se lo ponen fácil. O sea, exactamente qué tipo de persona debe volverse Subaru. Ser buena persona está bien, pero esa no es una respuesta específica. Después de todo, Roswaal es alguien que es considerado como buena persona en el reino, pero nosotros como espectadores sabemos de las atrocidades que ha hecho. Y Subaru está que prioriza la vida de otros, no solo por encima de él, sino también por encima de los sentimientos de las personas a las que juró proteger. Subaru cada vez más está trabajando bajo la suposición de que está bien poner su vida ante cualquier obstáculo, y que solo es necesario un futuro acorde a sus deseos. Y sin darse cuenta, Subaru se había convertido en Roswaal. Roswaal es un antagonista interesante, porque más allá de su conexión con el Chieftain, él es un personaje que vive bajo los deseos y la voluntad de otra persona. Es decir, alguien que no valora su vida, si es que no obtiene los resultados que anhela. O, en términos simples, es un Subaru que ya cedió ante su poder. Es por eso que se siente la tensión en esta parte, porque para el momento en que ocurre esto, Subaru ya había visto su error. Y ahora, más que solo ver enfrentar los ideales de dos hombres, vemos a Subaru tratar de demostrar que es posible conseguir sus metas, sin tener que usar su vida como una moneda de crédito, concepto que Roswaal hace mucho dejó de usar. Pero siguiendo con el tópico anterior, ¿qué obtienes si ignoras el deseo de los demás e intentas cargar con todo tú solo? Pues obtienes algo como la ruta de la codicia. Personajes que no pudieron desarrollarse debido a que alguien no se paró a considerar si es que sus acciones no son solo lo mejor para la situación, sino también son lo mejor para la persona a la que quiere salvar. Debido a que Subaru no tiene otra manera de responder ante la situación, no puede evitar dejar de usar su vida como moneda de cambio ante las adversidades, y, como es costumbre, cada vez su sanidad se desgasta más. No es un secreto saber que si estás en una racha negativa, es muy probable que tus acciones siguientes sean igual de malas o peor. Subaru ya había tocado fondo mentalmente, y es debido a eso que empieza a normalizar cosas como el suicidio. Lo normalizó a tal punto que no dudaba en tratar de suicidarse o perder la vida en frente de las personas a las que juró proteger. ¿En qué universo está bien dejar que eso pase? Es a esto a lo que me refiero cuando hablo de que Subaru empieza a tomar decisiones en base a la situación y no en base a lo mejor para los demás. Subaru tiene buenas intenciones en el fondo, pero recordemos que el camino al infierno también está lleno de buenas intenciones. Lo peor es que aún con todo lo retorcido de la situación, puedo entender a Subaru. Subaru no quiere pedir ayuda a los demás, y es porque cuando él pidió ayuda, le fallaron. Él había intentado pedir ayuda a Roswaal y Chieftain, pero estos traicionaron su confianza, y no puede pedir ayuda a sus amigos porque de hacerlo estaría llevándolos por un camino de sufrimiento, o peor aún, su muerte. Es por eso que deja de pedir ayuda a Ram y Otto en los siguientes bucles, no solo porque no quiere que mueran, sino también porque no quiere que se repita lo de Ren. No quiere depender de alguien y que esta persona muera por su culpa. No quiere llegar a un punto de guardado irreversible. Otra vez. Es por eso que mientras avanza la serie y más sabe de la situación, más se siente acorralado y, cuando llega a un mal bucle, recrimina a las personas que lo rodean por mantenerlo con vida. Recuerdo que en su momento esta escena me parecía algo tonto, pero algo en mi interior me hacía empatizar con Subaru, pero no sabía por qué. Hasta ahora, el Subaru que estalla en risas mientras llora está así porque ya está roto mentalmente. Piensa tan mal de él y se tiene tan poca estima que considera que su vida no vale nada. Y si su vida no tiene valor, ¿por qué otras personas darían valor a su vida? Muchas veces, al arrastrar pensamientos negativos sobre nosotros,
Puede ser que no veamos de forma clara ciertas cosas, y esto pasó acá. Subaru había llegado a un punto en donde se rehusaba a creer que le importaba a alguien. Es por eso que se ve confuso ante la actitud de Otto, y también es por esto que le cuesta entender que Ran también quiere ayudarlo, aun cuando esta parece no importarle nada. Encima, para mí, la escena de Otto diciendo que es su amigo pesa mucho más cuando recuerdo que hasta ese entonces de su vida, Subaru no tuvo a alguien a quien puede llamar verdaderamente amigo. Sí, tuvo amigos en su infancia, pero estas eran personas que estaban con él porque Subaru tenía algo que ofrecerles, a diferencia de Otto, quien no ganaba más que problemas y se asociaba con él. Es acá donde las palabras de Naoko empiezan a tomar relevancia y significado. Otto se acercó a Subaru en la primera temporada por interés, pero que sea por interés no impidió que terminaran siendo amigos. Ran sospechaba de Subaru en Arco 2, pero actualmente en el fondo le tiene mucha estima, tanto como para no dudar en dar su vida por él. Y, para que Emilia pueda superar las pruebas, era necesario que alguien le diga que está bien que lo siga intentando, aun cuando está fallando. Palabras que no recibió en los bucles fallidos. Creo que las palabras de Naoko significan precisamente eso, no importa qué tan duro y doloroso sea el camino. Mientras que no te rindas y al final puedas reír y disfrutar de tus seres queridos, entonces fue un gran camino. Y quiero hacer énfasis en el no te rindas, porque Naoko sabía que Subaru tendría tropiezos, pero debe recordar que tropezar es parte del proceso. Es por eso que Subaru se emputa con Garfield en esta escena y prefiere encargarse de Garfield él mismo, ya que nada le costaba pedir a Emilia hacerlo, y, dejando de lado el orgullo masculino, Subaru quiere pelear con Garfield porque se está yendo en contra de las palabras de su madre. Garfield se había rendido con lo de liberar el santuario, y no solo pensaba quedarse atascado en su negatividad, sino que también pretendía arrastrar a Emilia con él. Garfield es alguien que está dejando que un mal inicio defina su ser, a diferencia de Emilia, quien aún quiere seguir intentándolo. Pero siguiendo con la perspectiva de Subaru, en los bucles fallidos de este arco pasa un pequeño contraste con la temporada pasada. Y es que en la anterior parte, aun cuando los bucles ya estaban condenados, Subaru buscaba sobrevivir. Pero ahora pasa lo contrario. Vemos un par de veces en la historia en las que toda esperanza ha sido perdida, y Subaru no piensa en nada más que en morir y empezar de nuevo. Pero, irónicamente, mientras más desea morir, más tiempo queda con vida, y Subaru ve cómo es que la gente a la que quiere salvar muere en su lugar. Y cuando uno entiende el porqué de esto, la historia nos presenta un recurso narrativo, un recurso que haría que Subaru pueda verse como los demás lo ven a él. Si la prueba del pasado haría conseguir a Subaru un mejor futuro, la prueba del presente hace que entienda que sus acciones del pasado fueron egoístas. Ver a sus seres queridos le hizo darse cuenta de un lado que su corazón ha estado ignorando. Su vida tiene valor y la gente se preocupa por él tanto como él se preocupa por ellos. Y así como él no dudaría en dar su vida por sus amigos, ellos también sienten lo mismo. Sé que todas las pruebas son solo lo que son, o sea, pruebas, pero esto nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Todas estas escenas pasaron en realidad o solo son alucinaciones? La verdad pienso que no importa. Lo único que se sabe con certeza es que las pruebas fueron hechas en base al subconsciente de Subaru. Así que si las pruebas son reales, eso significa que Subaru ha dejado a versiones de sus amigos llorando por su muerte, lo cual es malo. Pero si las pruebas no son reales, eso significa que muy en el fondo de sus pensamientos, Subaru sabe que está haciendo mal al no dar el valor necesario de su vida, pero elige ignorarlo porque de esa forma le es más fácil sobrellevar las cosas. Y esto no es algo que yo me ando inventando, sino que es algo recalcado por Minerva. Algo irónico de esta parte es que tuvo que llegar la misma persona que lo puso en esta situación para decirle lo que debía hacer. ¿Quiénes quieres salvar? También deberías estar tú. Es acá donde Subaru deja de ignorar el hecho de que no le importa su vida, y prueba de ello es que al tratar de suicidarse una vez más, él empieza a oír las palabras de las personas que más anhelaba oír. Las palabras que salen en este fragmento son los susurros de sus amigos, en los bucles donde él murió, y creo que esto alimenta mi creencia de que en todo este tiempo, Subaru siempre supo que sus acciones estaban mal, pero eligió ignorarlas. Ignorar lo que nos molesta puede ser una forma de seguir adelante, y si bien es un método válido, parece que no lo fue en este caso. La segunda prueba encamina los sucesos al desenlace de este arco, y si bien por ahora parece que el mensaje que Laura quiere dar es que valoremos nuestra vida, está bien, pero siento que no es todo lo que nos quiere decir. Subaru quiere mejorar como persona, tal y como prometió a sus padres, pero para lograr eso no sabe qué hacer, no sabe si usar su vida como moneda de reinicio, no sabe si pedir ayuda, pero ya sabe que esto no es el camino. La segunda temporada es solo Subaru tratando de encontrar el camino al tipo de persona que desea ser, pero no sabe cuál es ese camino, y debido a su ignorancia empieza a creer que denigrar su vida es la forma de hacer las cosas. La reunión con las brujas ayudaría a Subaru a entender que su método actual está mal, y las palabras de Satella le dan un nuevo norte, pero un norte complicado.
Y si usar su vida como moneda de reinicio ya no es una opción, ¿qué opción le queda ahora? Lo que la serie nos deja implícito es que no importa qué acción haga Subaru, él siempre tendrá la incertidumbre de si ha elegido la opción correcta o no, y, más allá de que sus acciones hayan sido buenas o malas, ¿tendrá él lo necesario para tomar la decisión? Si decide hacer tal cosa, ¿estará bien? ¿O es que acaso le costará más gente como Ren? Son estos pensamientos los que hacen tambalear a Subaru entre una ruta feliz a una ruta triste, y porque el autor odia a Subaru, le presenta un personaje que complica mucho más este camino. La bruja del conocimiento es un obstáculo interesante para Subaru, porque más allá de brindarle las respuestas a sus dudas, también es alguien con la que Subaru puede confiar, y que ella sea la que lo alivie en su momento de desesperación. Hizo que por ratos, según la novela, Subaru sintiera sentimientos románticos por ella. Cuando Subaru llega a comprender que vivir como está viviendo está mal, es también el punto en el que se da cuenta de lo jodido que está, porque ya se comprometió a no abusar de su poder contra el Gran Conejo, Garfield y las asesinas de la mansión. Es en este momento de debilidad donde Echidna le hace la propuesta. Si él no sabe qué hacer, entonces debería dejarla a ella guiarlo con sus conocimientos. Deja a Echidna ser la que decide tu camino, ya que tú no sabes qué hacer. Es una oferta tentadora, pero la historia se encarga de hacerle ver a Subaru que esta no es la respuesta. Hasta ahora hemos visto a Subaru, una persona rota por la imagen de su padre, decidir que empezaría a cambiar, y en este momento está teniendo problemas para volverse el tipo de persona que quiere ser, porque cada opción que puede tomar está acompañada de la incertidumbre. Y ahora, una bruja que puede predecir parcialmente el futuro le está ofreciendo guiar su camino, un camino a través del sacrificio propio. Sin embargo, aceptar el trato con Echidna implicaría volver a su punto de partida, es decir, implicaría volver a ser una persona cuya vida depende de las acciones de alguien más. Si la primera temporada fue la que hizo que Subaru empezara a cambiar, la segunda temporada fuerza a Subaru a recorrer un camino de incertidumbre, donde no sabe cuál es la decisión correcta. Pero ¿cómo es que Subaru sabrá que lo que ha decidido está bien? La verdad es que no puede saberlo, y nunca lo sabrá. Nunca sabremos si la decisión que hemos tomado está bien. Decirle que sí al chico que te gusta, adelante, pero puede que te arrepientas luego. ¿Podrá un padre cuidar a su hija del peligro toda la vida? No puede cuidarla para siempre, pero puede prepararla y ayudarla en los malos ratos. ¿Podrá Subaru evitar que sus seres queridos salgan lastimados? E incluso con todo lo que Echidna sabe, ella no puede asegurar a Subaru de que si tomase su mano, sus seres queridos no sufrirán. No es que nuestros seres queridos deban volverse la razón de nuestro cambio, o es que debamos pedirle la respuesta, sino que Subaru debe, y debemos nosotros, preguntarle a ellos qué es lo que necesitan. Alguien a quien apoyar, un hombre en el que llorar, un amigo. Algunas veces al cambiar, las cosas no nos saldrán bien, cometeremos errores, y la incertidumbre nunca se irá, pero adivina qué, eso es parte del cambio. Esto no solucionará los problemas, mucho menos evitará que sufran, pero si Subaru y nosotros queremos ser una mejor persona para ellos, es lo mejor que se puede hacer. Y en retorno, Subaru puede confiar en esas personas para que sean las cosas que él también necesita. Tú te desarrollas con otro, guías a otro y ayudas a otro a llevar sus problemas, porque eso es lo que una amistad es. Nadie te asegura que lo que has decidido está bien, pero así es como siempre han sido las cosas. Es realmente hermoso ver cómo cuando Subaru decide por primera vez sincerarse y pedir ayuda a todos, que todo le sale bien en la primera, y si bien no podrá evitar que sus seres queridos pasen un mal rato, al menos puede contar con que estará para asistirlos. Incluso el segundo opening nos recalca esto, mientras que en el anterior opening solo veíamos a un Subaru solitario enfrentarse a todos los problemas del arco, ahora vemos a un Subaru junto a sus amigos lidiar con todo lo que va a pasar. Pero terminando el video, parece que Subaru aprendió las lecciones que necesitaba. Mientras acepta el hecho de que él no es alguien que pueda resolver todos los problemas, pero puede confiar en los demás incluso si esto no resuelve todo. Y eso fue lo que pasó, porque el siguiente reto de Subaru es rechazar tajantemente la idea de ser esta persona, mientras se enfrenta a la cosa a la que se pudo haber convertido, un hombre cuyos metas y sueños dependen de alguien más. Gracias por ver este video. Me he demorado demasiado haciendo esto, pero el trabajo, estudio y cosas personales me mantienen ocupado. Espero hayas disfrutado de eso tanto como yo. Y quiero agradecer a Killer Robes por dejarme usar la idea de su video para expandirlo a mi manera, aunque haya terminado llegando a las mismas conclusiones que él. Creo y subo un video rápido, el cual solo es algo que hice con prisa hace muy poco tiempo. El contenido del video es lo de menos. Cualquiera puede hacerlo si es que se lee la novela. Es lo que de verdad pienso. De pronto llega un comentario, y luego otro, y otro y otro.
Dicen que les gusta este tipo de contenido y que estos son sus videos preferidos del canal. Yo solo me quedo sin saber qué decir. No porque esté sorprendido, sino porque de verdad creo que sus comentarios son falsos. No me esforcé en hacer esos videos después de todo, y tampoco le presté tanta atención al proceso de edición. Pienso que solo gastan esas bonitas palabras en la persona equivocada, y que deberían decírselo a alguien que realmente se esfuerza. De pronto me doy cuenta, ¿quién soy yo para descalificar un comentario de apoyo genuino? ¿Por qué creo que no me merezco ese apoyo? ¿Qué estoy haciendo? La tercera temporada de Re:Zero es una adaptación animada de la novela del mismo nombre. Esta parte del anime adapta desde el volumen 16 hasta el volumen 20 de la historia original, las cuales fueron lanzadas hace ya más de 10 años y siguen contando las aventuras de Subaru, un chico que tras los sucesos de las 2 primeras temporadas no solo está en un viaje para hacer de Milla la reina de la nación, sino que también está en una travesía que le ayudará a descubrir y definir el tipo de persona que debe ser. Quiero dejar algunas cosas en claro, me gusta la obra. Y realmente me fascina Subaru. Pienso que de verdad es un chico increíble, pero más allá de cualquier alabanza que le puedo dar, también es cierto que llega a darme cringe, y lo encuentro realmente insufrible. Lo curioso es que no me provoca esta versión por sus malos momentos, los cuales tiene un montón, sino que lo digo por la escena del discurso. No lo tomen a mal. Amé esta escena, pero ya explicaré el porqué de mis palabras previas. Afirmo todo esto porque me sorprendió ver la cantidad de admiración que recibieron las escenas de combate de esta temporada, y aunque sería tonto negar la calidad de la secuencia de Garfield, considero que es un poco difuso tratar de apreciar cuál es la evolución que tuvo Subaru en este momento. El momento del discurso es genial, pero siento que el colectivo popular suele solo profesar su admiración por la escena, pero no suelen poner en palabras qué es lo que significó esto para el Subaru actual. Encima, en la trama de Prestella, el protagonismo se reparte entre varios personajes, por lo que es aún más difícil apreciar exactamente lo que aprendió Subaru en este punto de la obra. Después de todo, tras tal momento, debió de aprender algo que le ayudó a seguir su desarrollo después de lo asentado en la primera y segunda temporada. Pero como dije, no es solo Subaru quien sobresale, sino también lo hacen los conflictos de los demás personajes. Hablo de Garfield, Wilhelm y Reinhardt. Ellos son personajes de los cuales hasta ahora hemos tenido cinceladas de su historia en las temporadas anteriores, y están reunidos ahora porque la obra quiere algo de ellos. Quieren ver cómo reaccionarán ante algo que, más que amenazar la integridad de sus vidas, amenaza el mundo que construyeron producto de sus decisiones en los capítulos pasados. Por ejemplo, Garfield y Wilhelm ya habían hecho las paces con sus pasados y aceptaron la muerte de sus seres queridos, solo para descubrir que en realidad ellos seguían con vida y tienen que lidiar con las cosas que esto trae consigo. Con Subaru pasa lo mismo. Esta tercera temporada es otra oportunidad perfecta para demostrar de qué está hecha esta versión. Una versión que ha pasado por los sucesos de la selección real y el santuario. Alguien que ya aceptó que estará en soledad por las condiciones restrictivas de su poder, pero que aún si se encuentra restringido por esto, eso no significa que evitará depender tanto de sus aliados como sus aliados dependen de él. Es esta versión de Subaru quien tiene que seguir descubriendo el tipo de persona que debe ser. Sé que llegar a descubrir el tipo de persona que debe ser no es en algo tan complejo como hacer que tu interés amoroso se vuelva la reina de la nación, pero si sigues la obra seguramente te habrás dado cuenta de que cualquier detalle que tenga que ver con el crecimiento personal le cuesta mucho a Subaru. Y eso porque es debido a que primero logra mejorar como persona, que recién consigue solucionar los problemas de cada temporada. Así que definir qué es lo que debe aprender en esta parte no es algo precisamente fácil para él. E incluso si haya la respuesta a eso, ¿tendrá la determinación para afrontar este nuevo desafío? Bueno, esta es una respuesta que en esta ocasión esperamos no solo de él, sino también de los demás protagonistas de esta parte. Además, la presencia de tantos personajes distrae un poco del aprendizaje que Subaru debe enfrentar en esta parte. Así que no culpo a alguien si es que realmente se sintió abrumado por la cantidad de información que se vio esta temporada. La información como la presentación de Prestella y su conexión con la bruja del orgullo, la info sobre la inesperada conexión y acercamiento de los Gulas con Julius, o simplemente la subtrama de los Astria, son subtramas de las que tienes que estar pendiente, o te sentirás ahogado en un mar de lore del cual no tendrás oportunidad alguna de salir. Pero volviendo al tema principal, la primera y segunda temporada eran sagas que se orientaban más a Subaru, y prueba de ello es ver cómo es que ha cambiado el protagonista desde el primer episodio del anime hasta el primer capítulo de la temporada actual. Sí, los demás personajes también tuvieron una presentación de conflictos, pero sería tonto decir que sus tramas eran igual de complejas que las de Subaru. Digo esto aun cuando me gustan mucho los breves vistazos que hemos tenido de otros personajes.
¿Con esto digo que los conflictos de los demás deben ser revisados por flaquear comparados a los de Subaru? Por supuesto que no. Y no lo digo solo en consideración al hecho de que debemos comprender la carga de los demás, sino que hasta este momento no había un conflicto o una situación que lleve al límite a tantos personajes al mismo tiempo como ahora. Es debido a la primera temporada que sabemos más sobre Wilhelm y ahora comprendemos lo incómoda que es esta reunión para él. Es debido a la segunda temporada que tenemos la historia de Garfield, que nos permite entender por qué le cuesta tanto descubrir que su madre sigue con vida. Y es debido a que sé que Subaru siempre ha sido un fracasado, que entiendo perfectamente por qué es que le cuesta tanto hacer ese discurso. Como ven, la obra disfruta de muchas subtramas independientes en este momento. Subtramas que, como dije, se fueron gestando desde antes, pero lo más interesante de todo es que todas esas enrevesadas historias están conectadas. Y sé que no es nada sorprendente el hecho de que las subtramas en un mismo arco estén entrelazadas, pero lo que realmente me llama la atención es que esas historias han sido enlazadas de tal forma que parecen esperar exactamente lo mismo de cada uno de sus personajes. Esperan que cada uno dé una nueva respuesta a una creencia con la que creían haber hecho las paces. Wilhelm aceptó que la historia con su esposa había llegado a su fin, solo para enterarse ahora de que en realidad su cadáver está siendo profanado. Garfield hizo las paces con el hecho de que su madre murió por su culpa, solo para enterarse de que en realidad sigue con vida. Y si bien Subaru ya aceptó que no está bien morir por el mínimo problema, ahora empieza a ser consciente que quizás tenga que limitar mejor qué cosa exactamente dicta la necesidad de hacer un retorno por muerte. Esto se ve reflejado en la gran cantidad de desgracias que hubo en ese tramo de la historia. Y así como Subaru tiene que aceptar esta realidad, los demás también tienen que aceptar sus nuevas realidades, una realidad que amenaza todo lo que han construido. Pero hay otro personaje que también es importante en esta parte de la historia, y quien casualmente conecta en la trama de cada una de estas historias secundarias, porque termina volviéndose una figura imposible de ignorar para los involucrados. Hablo de Reinhardt, lo cual me lleva al siguiente punto. Oy, Ponkotsu, ¿omae nani shiten da? Konnan wa kuchi dake no odoshi da. Es un poco difícil hablar de Reinhardt porque ni siquiera la historia pareciese que busca hacerlo, y no los culpo. Hacer que Reinhardt esté muy disponible haría que los obstáculos sean inexistentes para Subaru. De hecho, después de que terminen los sucesos de la ciudad de Pristella, en la novela tuvimos que esperar casi otros 10 años para poder verlo en acción nuevamente. Pero Reinhardt no es solo un personaje que se caracteriza por su fuerza, y para este punto de la historia es difícil hacer una trama con él, y eso debido a que no ha tenido un desarrollo previo como los otros personajes mencionados en el video. Solo hemos tenido pinceladas de su personalidad, pero estas pinceladas no nos muestran quién es él en realidad, apenas nos da a todos una idea de la dirección a la que apunta su personaje. Él es alguien que es muy perfecto en todos los sentidos, pero es tan perfecto que aterra, y sería esta perfección la cual hace que se forme una barrera invisible entre él y sus relaciones. Es difícil ponerlo en palabras, pero cuando la gente te adora por lo que representas, puede pasar que terminen adorando una versión que simplemente no eres tú, una versión que no existe. Es por eso que Reinhardt no puede evitar sentirse solo, y si bien su familia podría ayudarle a sobrellevar esta singularidad, lamentablemente la familia no es una opción a la cual él pueda recurrir, porque ni siquiera la tiene. Ya saben en qué sentido lo digo. Incluso cuando sabemos que Reinhardt goza de una buena relación de amigos con Julius y Felix, eso no quita el hecho de que hasta ellos se sienten eclipsados por los talentos del pelirrojo. Por supuesto, sus amigos reconocen que estos sentimientos de inferioridad solo pondrían triste al caballero, si es que éste se enterase. Pero a veces simplemente es inevitable compararte con alguien que es mejor que tú en todo. Era necesario que Reinhardt tenga a alguien que no sea necesariamente su igual, pero sí que sea alguien que pueda entenderle por las carencias de su persona, y esa persona sería Fel. Realmente disfruto de la dinámica que hay entre Fel y Reinhardt. Fel es alguien que no se deja sorprender por las capacidades sobrehumanas del caballero, y por eso su manera siempre está tratándolo de una forma peculiar, de una forma en la que le hace recordar que a pesar de todas sus sorprendentes habilidades y proezas, él sigue siendo humano. Sé que tratar a alguien como un humano suena una estupidez demasiado obvia, pero esto no aplica para el contexto de Reinhardt. Por alguna razón, la gente en Re:Zero parece ser incapaz de dar una apropiada descripción del caballero, que no sea con relación a sus capacidades sobrehumanas. Así que ver a Fel referirse a él sin siquiera hacer mención a lo último, como que comprendo por qué es que Reinhardt está tan agradecido con ella. Lo curioso es que aun cuando Reinhardt tiene todas las razones y motivos para actuar como el tipo más soberbio del mundo, no lo hace. Y sí, sé que por su personalidad simplemente nunca lo haría, pero creo que hay algo más a detalle. Ser el santo de la espada de la generación actual es algo que llena de orgullo a cualquiera, pero esto no parece ser el caso con el caballero.
Prueba de ello es que siempre que se presenta, no se presenta como el santo de la espada, sino que solo se presenta como alguien que casualmente es del mismo linaje que ellos. No quiero decir que hay que leer entre líneas, pero tras ver el conflicto de los Astria, creo que ahora entiendo por qué Reinhardt se presenta de esa forma, y hace eso porque no se siente alguien digno del título. Es curioso cómo los dos hombres más capaces del anime, en el fondo, parece que sienten que no merecen todo lo que lograron. Este sería el trasfondo con el cual Reinhardt llegaría a la tercera temporada. Y así como los demás serán puestos a prueba, también le toca a él dar una respuesta a una situación en la que sus superpoderes no le serán de ayuda. Y será algo que pondrá mucho más en manifiesto su lado humano. Hablo de la verdad de la muerte de su abuela Teresia. Como dije anteriormente, tanto Wilhelm como Garfield también tienen que lidiar con una situación inesperada. Pero lo interesante del asunto es que sus conflictos empiezan por culpa del caballero pelirrojo. Es curioso cómo es que la sola presencia de Reinhardt en esta parte de la historia fue el desencadenante del cuestionamiento de ambas personas, y por eso creí que era necesario mencionarlo. Pero hay un último elemento que cierra toda esta cadena de eventos, y siento que lo cierra bien, porque nos mostrará el otro lado de la misma moneda de Reinhardt, la moneda de los lados de ser un héroe. Hablo de Subaru. Sé que hace unos momentos hablé de la dinámica de Fel y Reinhardt, pero creo que otra dinámica interesante es la que hay entre Subaru y él. No digo que esta dinámica sea superior a la de Fel, pero el hecho de que Subaru sea Subaru abre paso a una relación que simplemente no se puede crear con la candidata al trono. Ya sabes, por más que aprecies a una chica, simplemente habrán cosas de las cuales te sentirás más seguro comentándolo con alguien de tu mismo género. Pero creo que esta sensación de comodidad va más allá entre estos dos protagonistas. Y eso porque los dos son mucho más parecidos de lo que crees. Ambos son demasiado pésimos comunicando lo que sienten. Ambos desarrollaron traumas a causa de sus entornos familiares y ambos cuentan con un gran poder. Sé que narrarlo de esa forma no suena tan convincente, y eso porque Garfield también entraría en esa descripción. Pero acá viene algo realmente interesante, y es lo que hace que saque al joven rubio de esta ecuación. Y Reinhardt y Subaru piensan que son especial, a diferencia de Garfield, que cree no irónicamente ser una especie de protagonista. Tanto Subaru como Reinhardt son forzados a llevar el rol protagónico a fin de poder aferrarse a los seres queridos que les queda, pero eso termina siendo un camino solitario. Por más desarrollo que tenga Subaru y por más confianza que tenga en sus amigos, eso no quita que hasta sea capaz de revelar las circunstancias exactas de su poder, no dejará de estar solo en cierta forma. Y Reinhardt también carga con algo parecido por el bien del servicio que ofrece a su nación. Es por este servicio que ha sido necesario que ignore sus sentimientos y mantenga las apariencias en su trabajo. Digo, debe ser difícil mantener las apariencias con tus seres queridos más cercanos, con los cuales estás peleado, pero tu deber de caballero te exige interactuar con ellos como si no pasase nada. Sé que actuar de esta forma es lo más maduro que un adulto debe hacer, y estos dos ya no son unos niños para no comprender esto, pero aun cuando es el deber de uno guardar las apariencias y estar a la altura de la situación, eso no quita que estar constantemente fingiendo que todo está bien puede llegar a ser autodestructivo. Además, no todos los adultos logran mantener esta carga. ¿Quieren un ejemplo? Vean las apariciones del padre de Reinhardt. Es por eso que encuentro fascinante esta parte de la historia, porque permite a todos sus participantes afrontar esta cosa que los atormenta y que no pueden seguir ignorando, incluido Henkel. Pero aunque si bien las subtramas de Garfield y Wilhelm siguen una ruta y resolución acorde a ellos, no puedo evitar pensar que las de Subaru y Reinhardt sobresalen más. No lo digo solo porque son los personajes más importantes de la obra, sino porque, como dije anteriormente, las decisiones que toman son las dos caras de la misma moneda. Mientras que uno es amado y aplaudido por hacer la labor de un héroe, otro es despreciado por hacer precisamente esa misma labor. Pero creo que nos estamos adelantando. Llega un momento de la tercera temporada donde ambos tienen que dar una respuesta a un problema que han estado posponiendo. Con Subaru ese momento es en la escena del discurso, mientras que con Reinhardt el equivalente fue la escena del reencuentro de su familia. Si bien ambos hacen lo correcto, no se siente que realmente fuera lo mejor para ellos. No lo tomen a mal, obviamente Subaru eligió ser un héroe y decidir dar el discurso, pero eso no quita que esto condicione sus actos y ahora tiene que ganar la batalla para respaldar sus palabras. Fuera de lo que creas que esto es correcto moralmente o no, Aldebarán tenía un punto con lo de la carga que llevará si es que decide ser aquel que infunda las esperanzas en la gente. Por el lado de Reinhardt, él acepta ser el héroe que la situación necesita, aun cuando esto arruina todavía más la dañada relación familiar que tiene.
Podrás criticar el poco tacto de Reinhardt al elegir las palabras para dirigirse a su abuelo, pero lo que es innegable es que si Reinhardt no tomaba esa decisión, toda su familia moriría a manos de su abuela. Eso era algo que Teresia nunca hubiera deseado, y a fin de evitar esto, decide una vez más ser la persona que cargue con los pecados de su familia, tal y como pasó hace 14 años. Es a esto a lo que me refiero cuando digo que ambos tienen que tomar las riendas de la situación. Pero mientras que uno es amado y animado por sus acciones, el otro solo termina siendo más odiado por precisamente esas mismas acciones. Es muy curioso cómo el ser más débil del mundo consigue un mejor resultado que el ser más fuerte del mundo. Pero la vida de ellos no termina ahí. Ahora que ambos tomaron su decisión, deben de aprender a vivir con lo que decidieron. Sé que Subaru es muy Subaru aún tras los sucesos de la segunda temporada, y hasta antes de Prestella, él solo aprendió que sus acciones tienen consecuencias en los demás, pero pienso que aún no aprende que sus acciones también tienen consecuencias en sí mismo, específicamente en el concepto que tiene de su persona. De hecho, este es un momento que aprovecha la obra para empezar a cuestionar a Subaru cuáles son los límites que debería considerar al momento de usar su poder. Después de todo, no es lo mismo sacrificarse para salvar a Emilia que sacrificarse para salvar a un ciudadano aleatorio que nunca conoció, pero aún así el sentido de su moralidad dicta que debería ayudarle. Y como si esto no fuera complicado, también está otra variable, la variable de respetar las decisiones y resoluciones de las personas afectadas. Verán, Subaru es alguien que recién ha comprendido que su vida es valiosa para los demás, pero el que lo haya entendido no significa que pueda procesar la admiración y respeto de otros por su persona al instante, sino que es un proceso que ha empezado a aceptar, pero en lo que forja este carácter le será difícil aceptar los sentimientos de otros por él. Pasó esto con Cruz y Ricardo, quienes inconscientemente no dejaron que Subaru rehaga las cosas, apelando a que las desgracias que sufrieron fueron riesgos que ellos eran conscientes que podría pasar, y en vez de eso, están agradecidos de que él esté bien. ¿Qué tipo de persona sería Subaru si aún tras escuchar esta resolución decide no respetar las palabras de las personas que dice apreciar, solo para poder hacer las cosas? La respuesta a esto trae un camino difícil de imaginar, y tampoco yo visualizo la respuesta correcta. Irónicamente, pienso que está bien que en este momento se asigne esta carga mental a Subaru, y eso porque el arco de Prestella ataca y pone en duda un lado que Subaru estaba ignorando, un lado que ni los sucesos de la primera y segunda temporada pudieron abarcar. Me refiero a su forma de pensar. No es sorpresa decir que la forma de pensar del protagonista no es la mejor, lo vemos constantemente menospreciarse, y este es un problema que arrastra desde la primera temporada. Si bien soy consciente de que dije que Subaru tenía un desarrollo en las 2 primeras temporadas del anime, también es verdad que tener un desarrollo no te convierte al instante en la persona más lista e inteligente del mundo. Pienso que un personaje y una persona pueden aprender algo en una etapa de su vida, pero lo que aprende solo le hace competente en una materia o en un aspecto, y créeme que la vida tiene muchas más materias de las que te imaginas. El Subaru de la primera temporada aprendió a aceptar que aunque no puede revelar las circunstancias de su poder, eso no quita el hecho de que puede confiar en otros, aun si no puede revelar todos los detalles de lo que pasará. Al menos era así hasta el incidente de Ren. Este incidente hizo que deje de confiar en sus aliados, por temor a que haya otra persona a la que no pueda salvar por haberse atrevido a pedir ayuda. La segunda temporada se encargaría de enseñarle que a veces simplemente ese tipo de accidentes pasan por más precavido que sea uno, pero aunque haya ese tipo de riesgo, las personas que te aprecian están dispuestas a darte una mano y ponerse en riesgo si es que es por tu bien. Mejor dicho, aunque la vida pueda ser injusta por momentos, eso no significa que debas llevar esta injusticia por tu propia cuenta. Estos conflictos desarrollaron de cierta forma la confianza que Subaru tenía en los demás, pero no desarrollaron la confianza que Subaru tenía en sí mismo. Prueba de ello es que aún le vemos ser el mismo chico con problemas de autoestima. Creo yo que la temporada actual intentó atacar este lado negativo de Subaru, el lado del Subaru que todavía no piensa bien de sí mismo. Y digo esto con total confianza, porque precisamente en la 4ª temporada, esta será la resolución de uno de los ejes centrales de la historia. Así que mírenlo como que la 3ª temporada acaba de sentar las bases para algo que vendrá a futuro. Todo lo que digo con respecto a la renovación de la autoestima de Subaru queda plasmado mejor con la escena del discurso. Verán, soy consciente de que era necesario que alguien dé el discurso para salvar a la ciudad de caer en la locura, pero acá viene un planteamiento interesante. ¿Está realmente bien hacer que una persona con el trasfondo de Subaru tome la responsabilidad de incentivar e inspirar a los demás? Sé que la respuesta más aceptada socialmente es que sí, pero me pregunto si realmente está bien amontonar y forzar a una persona a llevar todas estas responsabilidades e ideales en bien de personas que no conoce cuando ni siquiera se conoce
salvándose completamente a sí mismo. Claro, hay que salvar a las personas inocentes, pero al final del día son personas que Subaru nunca conoció y nunca conocerá. ¿O acaso tú pondrías en riesgo tu vida por salvar a un desconocido en vez de tu familia? Sé que no es el ejemplo más relacionado, pero el dilema que surge de eso es parecido. Solo los que piensan que es mejor cuando una persona decide llevar las cosas por iniciativa propia, por lo que tengo sentimientos encontrados con la forma en cómo la obra fuerza la escena en Subaru, y realmente desaprobaba cómo se resolvían las cosas en este momento. Pensaba eso hasta que me di cuenta de algo. Subaru nunca estuvo calificado para dar el discurso, y por eso precisamente estaba bien que lo hiciese. Subaru siempre fue el tipo que es realmente competente cuando la situación es inviable. Al menos así es como lo perciben los demás. Pero la realidad es que nunca estuvo a la altura de la situación. No estuvo a la altura del incidente de Elsa. No estuvo a la altura del ataque de Peter Gies. Y no estuvo a la altura de los sucesos del santuario. Pero aun cuando es una tarea que no puede hacer, eso no significa que deba dejar de intentar las cosas. Porque si no lo hace él, nadie más lo hará. Muchas de las grandes proezas en la historia de la humanidad no vinieron precisamente de personas que estaban listas para la situación, sino que vinieron de personas que aún no estando preparadas, decidieron dar lo mejor de sí. Claro que Subaru consideraba que era imposible dar el discurso, pero también en algún punto en el pasado consideró que era imposible derrotar a Peter Gies. Es por eso que me gusta la resolución de esta escena. Subaru ya no tiene razón para asustarse ante una aparente tarea imposible, porque simplemente ya hizo posible lo imposible en el pasado. Irónicamente, Regulus no es el único codicioso en este punto de la historia, sino que un codicioso mucho mayor es Subaru, y eso porque el incidente de Pristela es el lugar donde voluntariamente expande la codicia de querer salvar solo a sus amigos a querer también salvar a la gente inocente del hogar. Decide dedicar su ser a ayudar a los demás incluso si esto no le trae ningún beneficio, no porque quisiera ser un héroe o porque quiere conseguir puntos para la facción de Emilia, sino porque simplemente es lo que él cree que una persona decente haría. Subaru rechaza la idea de dedicar todo su ser y habilidad a solo una persona y reafirma esta decisión con casualmente la única otra persona que eligió ese camino. Un hombre quien, al igual que él, tiene la capacidad de hacer las cosas, pero cuyas decisiones y acciones dependen de alguien más. En lo que revisaba varias veces este Word, porque sí, a lo largo de los últimos meses he estado abriendo y cerrando este guión que escuchas en este momento, en lo que revisaba esto me di cuenta de algo. Me di cuenta que no había abarcado dos temas en específico. Uno es un tema importante y el otro no tanto. Cuando escribía esto no sabía cómo llamar el tema del video. Sí, sé que fue estancado en el título, pero al inicio había otras opciones, pero terminé desencantándome por la palabra de la miniatura, y eso porque siento que describe el estado actual de la obra. Elegí esto porque aún tras la victoria de los buenos contra el culto no se siente una sensación tan eufórica de victoria por todos los costos que se tuvieron que pagar. Diría yo que más se siente que al final de la tercera temporada fue solo una forma elegante de perder. Se logró lidiar con Capella, pero no se logró encontrar la forma de revertir a los ciudadanos convertidos en mosca. Se derrotó a Sirius, pero tampoco se reveló algo importante, y eso que no he hablado de las pérdidas de vidas humanas por culpa del culto. Incluso los conflictos de los protagonistas no llegan a una conclusión satisfactoria. Por ejemplo, Garfield no logra decidir si debe compartir el estado de su madre con su hermana y abuela, mientras que Wilhelm consigue despedirse de su esposa, pero en el proceso resquebraja aún más sus lazos familiares, y Reinhard tiene que volver a anteponer su deber de héroe antes que su familia, por irónicamente el bien de su propia familia. ¿Qué se ganó con todo esto entonces? Casi nada. Es por eso que siento que el final de esta parte es muy vacío, pero no por algo que la obra haya hecho mal, sino porque es la vibra que este tipo de victorias agridulces suele entregar al final de su relato. Esta a su vez trae consigo un aspecto humano que no solemos cuestionar. ¿Qué es lo que determina qué tan valiosos fueron tus actos en vida? Creo que podríamos responder eso con perspectivas económicas o perspectivas personales, pero la verdad es que a veces simplemente puedes tener la vida perfecta, pero aún así sentirte un fracasado si no lograste lo que querías lograr. Creo que el mejor ejemplo de este es Wilhelm, alguien quien por las canciones de Liliana es visto como una figura digna de admiración porque tuvo una vida épica y exitosa. Él venció a todo el ejército de un reino, venció a Curran en su apogeo, incluso venció a un antiguo arzobispo del pecado y consiguió el amor de la mujer de su vida. Pero aún así, él no siente orgullo de todo esto, porque simplemente nunca pudo decirle a su esposa cuánto la amaba. Solo por esto siente que su vida fue un desastre. Soy alguien que dedicó 20.000 horas de su vida a una meta que no pudo cumplir, así que entiendo la sensación de sentirte un fracaso al final del camino, porque aun cuando en el proceso hayas logrado cosas asombrosas a ojos de tus semejantes, eso no quita que al final del día todo eso no signifique
signifique nada para ti por la forma en cómo acabaron las cosas. Wilhelm cumplió metas que ni se había propuesto, pero falló en el sueño que le daba sentido a todo lo demás. Estos personajes tienen una vida asombrosa y que ha sido vivida espléndidamente bien, pero aún así solo basta con que aparezca algo que atente contra la base de sus creencias para descubrir qué tan frágil puede ser la superficie en la que se cimienta su ser. Pero mientras que la obra les da la oportunidad de corregir estos errores a tiempo, no todos corren con esta suerte. Personas como Henkel son la representación perfecta de aquellos que no logran recomponerse de estas recaídas que todos alguna vez viviremos. Fue su elección volverse una persona desagradable, pero no fue su elección que su familia se desmorone completamente. La tristeza e impotencia que sintió cuando vio a su madre volver a la vida solo para volverla a ver perecer, debió ser desgarrador. El final de la tercera temporada es un final extraño. Subaru y compañía logran derrotar a los antagonistas, pero también en cierta forma fueron derrotados por la situación y tienen que llevar la carga de las consecuencias de esto. Y ver la encrucijada que hay en este punto de la historia también hace que piense en lo que pasa en mi vida. Muchos suelen asumir que Subaru lidia con el síndrome del impostor, el síndrome que hace que uno sea incapaz de reconocer sus propios logros porque siente que sus hazañas no forman parte de su persona. Pienso que es una interpretación genial, pero considero que hay unas cosas que no se suele tomar en cuenta al abordar esta perspectiva. Verán, Subaru nunca buscó la fama o el dinero por vencer a Peter Guizo o a la ballena blanca. El único resultado que esperaba de todo el asunto era el bienestar de sus seres queridos. Hace esto porque simplemente es un hombre con los mismos ideales que Wilhelm, y esto a su vez es la razón por la cual se llevan bien. Por eso se rehúsa a aceptar los cumplidos que recibe por sus hazañas, porque simplemente lo que él considera que logró difiere mucho de lo que otros creen que consiguió. Subaru no tiene una desconexión psicológica con sus logros, ya que lo que tiene es más una desconexión existencial, y eso porque hasta este momento de la historia aún no es capaz de verse como lo ven los demás. Sin embargo, la escena del discurso es mágica y molesta para mí. Es mágica porque es la primera acción que hace el protagonista siendo consciente del peso de este acto, y es molesta porque hace que vea reflejado en él cosas que simplemente no quiero recordar. Hace que me dé cuenta de que hago videos que no me gustan solo porque funcionan y porque el algoritmo de la plataforma me premia por esta decisión. Me premia por usar una máscara que simplemente no soy yo. Y todo esto mientras ignoro los comentarios positivos que la gente me deja, porque simplemente los dejan en videos que considero que no valen la pena, pero al mismo tiempo permito que los comentarios negativos de esos videos sin importancia me afecten. ¿Por qué solo acepto lo malo y no lo bueno? No lo sé, pero ver que me tomó tanto tiempo detectar esa conducta autodestructiva hace que me sienta como un idiota hipócrita, porque siempre critiqué a Subaru por no reconocer ciertas cosas buenas de su persona, mientras que al mismo tiempo yo hacía lo mismo de lo que me quejaba. He sacrificado mucho para llegar hasta acá. Muchas de esas cosas que sacrifiqué son cosas de las que no me arrepiento. Pero cuando estoy sentado escribiendo y leyendo los comentarios que dejan en mi canal y que Dios sabe por qué me lo dicen, ver esta obra ahora hace que piense en algo que simplemente no quiero pensar. Saquemos de la ecuación lo que pienso de mi trabajo ahora y también dejemos de lado los buenos comentarios que me deja la gente sobre mi contenido, los cuales ignoro voluntariamente. Y lo único que me queda en este momento es estoy que hago algo que no me gusta mientras doy validez y refuerzo los comentarios que atentan contra la confianza de mi persona. Este es el nuevo concepto que tengo de la obra. El arco de Cristela resalta a través de sus personajes un tema que no esperaba comentar al empezar a hacer este video, y refleja con exactitud una parte de mi vida que al menos según mi experiencia no está siendo agradable de vivir. Re:Zero es una obra de superación donde el foco no está solo en el protagonista principal, sino que también lo está en sus personajes secundarios. Es una historia que sabe cómo desarrollar los aspectos de la vida de una persona con poca confianza en sí misma, el cual pasa por cambios que desde mi perspectiva son asquerosamente ciertos y exactos. Pero tras ver cómo un chico empieza a decidir aceptar poco a poco ese lado que no valoraba, hace que piense que quizás ya sea hora de que yo empiece a amar un poco esos comentarios que siempre dejo de lado, aunque vengan de un lugar que no aprecio tanto. Y darme cuenta de todas estas emociones melancólicas hace que me sienta estancado. Esto no es un análisis, así que tómalo como quieras. Son solo mis pensamientos y sentimientos por una obra que yo amo, pero agradezco si has llegado hasta aquí. Espero puedas seguir viéndome, al menos en lo que dura mi viaje en esta plataforma. Gracias 10.790 veces.